La comunicación transforma la sociedad. La comunicación es generadora de opinión. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Hacemos radio para transformar la comunicación. Hacemos comunicación para transformarlo todo. Cae la tarde, llegó el viernes, y cuando creías que no pasaría nada, ¡pum! Bienvenides, Todo Pasa. Un programa donde la verdad y la mentira tironean constantemente consiguiendo confundir y distraer. ¿Confundido o distraído, Guillermo? Muy importante para todos los vecinos de Villa Gesell. Tranquilo, capo, todo pasa. Vos también. Viernes por la noche sube la señal, la radio comunitaria nunca se va a callar. Marcos y Charlie con su vida canábica, la gente sintoniza, la fiesta empieza ya. Desde la azotea las horas van, historias y risas que nunca se van. Historias y risas que nunca se van, sí señoras y señores, 18:05 de este horrible sábado de primavera. Escuchaba que el 1 de diciembre arrancaría el verano, no sé de acuerdo a qué cuestión, pero que el 21 no sé cuándo. Esta es la cosa que se inventa. Bueno, la cuestión es que acá todavía el calor asomó 3 días. Nada más. 3 días. Decís, bueno, primavera, hello, apareciste. Pero nada más después, la verdad que dan pocas ganas de salir, pero aquí estamos, firmes como Gardel en el avión. Yo no sé qué habrá pensado la familia del término ese, ¿no? Gardel en el avión. Seguro, ¿no? Hijo de puta. Pero bueno, aquí estamos en el programa 263, Charlie. Ah, bien, bien. Y como siempre tenemos de todo, pero antes de arrancar vamos a decir que a mi izquierda está justamente Carlos Ariel Colaretti. Y a mi derecha Marcos Antonio Franco y en los controles, el number one. El Tincho. El Tincho. Vos sabés que pensaba que mientras el torneo, sí, de ratos, mientras que el torneo se está jugando, los 3 que estamos en este tentempié, quedamos afuera. ¿Mm? Sí, bueno, no sé. ¿Cómo va? No sé. ¿De qué creo que somos? Él es de River, lo somos. ¿Ah, que yo? Ah, estamos al horno. Pero ya lo dijo como 17 veces. Ah, no, no, atención, mala mía. O sea, claro, por eso estamos mirando la final de la Libertadores, porque no podemos mirar el torneo local, ya quedamos fuera de los 3. Sí, o sea, si otro lo tiene, sacamos alguna cosa. Si tristísimo, tristísimo. Así que bueno, vamos a arrancar, entre otras cosas, vamos a estar atentos a lo que es el partido entre Palmeiras y Flamengo. ¿Quién lo gana? Y aposté por el Palmeiras, así que cierto, sí. vamos a tener que ir por ahí. Bueno, como siempre decimos, tenemos de todo. Vamos a arrancar obviamente con el maradoniano, vamos a tener un informe sobre crisis habitacional, ¿sí? Algo que nos atraviesa, creo que a los 3 que estamos acá, de alguna u otra manera. Después vamos a escuchar las voces de lo que ha dejado la semana en alguno de tantos protagonistas que ha habido por ahí, así que si no opinan lo contrario el Tincho, arrancamos este nuevo episodio. Dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar, y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! Nunca resignarse, pero sí estar listos, porque al final todo pasa. Atención, todo pasa. Arrancamos con el bloque maradoniano porque es lo que somos y porque no nos importa lo que Diego hizo con su vida, sino lo que hizo con la nuestra. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Diego. Le cede la camiseta oficial del club Newell's Old Boys. Último equipo donde Diego jugó, especial. Sí, señor. Después de ese paso por el club rosarino, dejó de jugar por un año hasta que lo llamó Basile para la eliminatoria, el repechaje en Australia en el 94, para que el equipo argentino en el Mundial de Estados Unidos. Bueno, le cortaron la pierna, entre todos. Pero esa historia que arranca en esta conferencia de prensa que da Diego en el Coloso de la Independencia, cada vez que hablamos de Newell's, me acuerdo cuando fuimos a ver a Renga, el mural que tiene el Diego justamente en la entrada del estadio. Esa historia que fue cortita, que no duró mucho, terminó el 2 de diciembre del 93
contra tu equipo. Contra el Huracán. Sí, señor. ¿En cancha Huracán fue? Sí. El último partido que Diego fue oficial por un club argentino, por un club en general, porque solamente fue selección y ya después no. Claro. Sí, volvió con Boca en el 97, perdón. Volvió con Boca. Por eso. La pelota no se mancha, ese fue su último. Claro, exactamente. Claro, este fue, si querés, el último equipo que no fuera Boca. Que no fuera Boca. Sí, el último equipo que jugó antes del Mundial 94. Antes de la segunda suspensión. Pero bueno, te decía, fue el 2 de diciembre de ese año, del 93, con el empate 1-1 en cancha Huracán. Recordemos que él se lesiona ese día, tiene un desgarro. Justo después de ese empate cambian el entrenador que le había llevado a Newell's había sido Jorge Solari, el padre del Niñito. Y después del empate con Huracán lo echan a Solari, lo traen a Jorge Castelli, totalmente distinto en la idea de juego de uno y la idea de juego de otro. Solari un técnico que le gusta tener la pelota, presionar arriba, y Castelli un 4-4-2 duro, rocoso. Diego no encontró nunca el feeling con el entrenador. Y después ese empate fue justamente lo último. Fueron 2 meses en realidad. Jugó con la camiseta de Newell's. Pero bueno, para el hincha de Newell's y para el Rosalino en general. Para todo Rosario fue una revolución extraordinaria. Exactamente. Es como que Newell's tiene el privilegio de haber tenido los dos. A Diego como jugador en primera, claro, y a Leo en las inferiores. Mira qué pequeño lujo. Qué pequeño lujo tiene el leproso. Pero bueno, es cierto que. Bueno, o sea, el leproso y Barcelona. Claro, los dos equipos en los que coincidieron las dos astros. Tenés razón. Tenés razón, es cierto. Los dos jugaron en el Barça también. Con paso distinto, porque el Diego fue un año nada más. Por una cuestión también de que se lesionó y duró poquito ahí, y después se fue a Napoli. Pero es cierto que los dos juegan la camiseta de Blaugrana. También es cierto que cuando en diciembre del 93 Diego deja de jugar, no busca equipo enseguida. Todos pensamos realmente que, bueno, listo, hasta acá llegó. Pero el 5-0 de Colombia ante Argentina en cancha de River hace que Argentina vaya a jugar repechaje con Australia y que Basile, en una refundación que hizo ese equipo, porque me acuerdo que había un montón de jugadores, no solamente fue la llegada de Diego, lo convoca para jugar ese repechaje y después ya juega el Mundial. Después de la suspensión y la vuelta en Boca. Pero bueno, no deja de ser un dato menor el hecho de que Diego haya jugado en un equipo del interior. Es fuerte. Claro. No son muchos los equipos que tuvo Diego en su carrera. Argentino, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's y Boca. Esa fue la carrera de Diego. Sí, señor. No pasó por muchos equipos. Y Newell's tuvo, como decía, el privilegio de haber tenido en primera división y que hizo un gol en el partido de presentación. Creo que hasta se peleó con el presidente, ¿no? Sí, también. En ese momento. Que era López, si no me equivoco. Era un polémico dirigente. Sí, López el apellido, no me acuerdo. Claro, López. No me acuerdo el nombre. Sí. Sí, también se peleó con él. Creo que también fue justamente la mano con el cambio de técnico. Pero bueno, datito, 2 de diciembre del 93 fue el último partido de Diego con la selección, con Newell's, justamente contra tu Huracán, empate 1-1. ¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto? Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa. Prende la radio. Porque lo importante es invisible a los gobernantes. Nosotros te contamos, resumimos e interpretamos con temas que nos interesan a todos. Porque todo pasa, pero si te enterás, mejor. La globalización se desglobaliza. Y arrancamos en el segundo bloque, el informe, como habíamos dicho. Tincho, ¿vos tenés aspiracionalmente pensado comprarte una casa? Se ríe y me dice que no. ¿Charlie? No, tampoco. Tampoco. No. Proyectado, vos decís, ¿de qué manera en mi situación actual podría de acá a 30 años difícil. Comprarme una casa? Difícil. Muy difícil. Bueno, eso es lo que le pasa a todo el mundo, básicamente. Mi no va de la mano justamente con eso, con la dificultad que sería también comprarlo. Va de la mano, si bien... Pero imaginemos que el banco te da un préstamo, los préstamos son generalmente el 80% del valor de la vivienda, vos tenés que tener un 20% de ahorro. Sí, exactamente. Y disponer de una cuota de un palo hoy. Sí. ¿Podrías? No. Bueno, listo. Más o menos eso. Bueno, y eso es lo que le pasa al 98% de los habitantes de Argentina. Pero lo que pasa que, para, si querés, disgusto de la mayoría, no es solo argentino el problema. Ah, ¿no? Y el informe viene un poco a atravesar lo que tiene que ver con el nivel global y después íbamos ahí a llegar
si nos acompaña el tiempo, a Mar del Plata. Pero el primer dato, ONU Habitat dice que más de 1.100 millones de personas en el mundo viven en barrios marginales o asentamientos informales. Escuché el número. Un montón. 1.100 millones de personas. ¿Sí? Una locura. O sea, que uno dice, bueno, hay países donde las villas han sido urbanizadas y verdaderamente hay que decir que se vive bien. Es probable, pero bueno, ahí es donde empieza a ser el primer actor fundamental en todo esto, que es el Estado. El Estado, ¿Sí? Y como decimos, no solo es un tema de escasez de viviendas, que también lo hay, sino que están o mal distribuidas o con mal acceso, o que terminan siendo zonas donde lo que vos haces es decir, bueno, los pobres los tengo todo acá, sectorizados, y no les veo la cara, casi no tengo trato, ¿no? Como si fueran si puedo poner un paredón, pongo un paredón. Otra clase de personas. Entonces, bueno, le preguntamos a la IA, por supuesto, que es la que tiene todo más accesible a nuestro alcance de información, siempre con datos y con fuentes, ¿no? En este caso, en la Comunidad Europea hay un informe que salió en 2025 y muestra que entre el 2010 y el 2024 los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron un 53%. Papá. European Commission es la fuente. Escuchate esto, porque la inflación en Europa no supera el 10% casi ningún país anual, estamos hablando, ¿no? No, casi ninguno llega a los que suba al 53 es un montón de suba, ¿sí? Y habla de otros problemas, ¿no? Y en alquileres, esto creció un 25% en ese periodo. Estamos hablando de 14 años. Está bien, si podemos hacer... si prerrogateamos en 14 el 53 y estamos en un 4% anual. 5, sí. Pero estamos hablando que hay países que tienen inflación 1. Sí, 1. ¿No? En general, creo que estaba escuchando alguna crisis en España que estaba en el 3. Sí, como algo 3 alarmante. Sí, es un montón. Claro. Entonces, bueno, como decimos, problemas de brechas de ingresos, sí, que también vamos a tirar algunos numeritos ahí, y que te demanda mucho incluso la vivienda, aún así si fueras propietario, en todo lo que conlleva habitar una vivienda como propietario, ¿sí? Así que vamos a escuchar, como para arrancar el audio número 1, a un especialista en urbanidad, Federico Berkovich, hermano de Guido. No, de Guido no. Hermano de el que está en C5N, ¿cómo es? Los tres estamos pensando de Berco, ya me va a salir. Bueno, no estudia estos casos, estuvo dando vuelta por Viena incluso para tratar el tema específico de la vivienda, así que vamos a escucharlo y después seguimos comentando audio número 1. ¿Cómo hacemos para construir más viviendas o cuántas viviendas se necesitan construir? Para mí ese es como el error de diagnóstico principal que estamos teniendo hace muchos años en todas las grandes ciudades del mundo, te diría, que el déficit habitacional se soluciona construyendo más, sea con la lógica del mercado, digamos, pedirle al mercado que construya más, o el Estado construyendo más. Ese es un problema, ¿por qué? Porque te doy una cifra para acá, para Argentina. El plan de vivienda que más vivienda construyó, creo que en la historia de la democracia por lo menos, fue el Plan Federal de Vivienda de la primera época del kirchnerismo, que construyó alrededor de 120.000 viviendas. El déficit habitacional de Argentina, ¿sabes cuánto es? De más de 3 millones. Entonces, vos si querés solucionar el tema del déficit habitacional, tenés que ir mucho más allá, que construir viviendas y entregarlas. El mejor caso. Y en ese sentido me parece que hay un problema, que es que la vivienda se está concentrando en cada vez menos manos. Hoy tenés en la Ciudad de Buenos Aires los propietarios de la Ciudad de Buenos Aires, este es un estudio que hicimos en ASIS, que es un lugar donde yo trabajo, el 10% de los propietarios en la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 o más viviendas, ¿no? Entonces me parece que en vez de abordar el tema desde el déficit habitacional, sería interesante también abordarlo desde las personas que acumulan esas viviendas, que uno ve solo basta con salir a la calle, cómo se construye en la Ciudad de Buenos Aires, se construyen metros cuadrados y metros cuadrados y metros cuadrados, y cada vez menos gente los puede comprar. Entonces me parece que hay que empezar a preguntarse como quién los está comprando y cómo redistribuir. Está claro, primero es Alejandro Berkovich, el hermano, y Labios de Radio con vos. Acá lo interesante es decir, bueno, ¿por qué la gente compra viviendas o hace viviendas pensando en un negocio? Porque históricamente en nuestra cabeza está que el ladrillo es la mejor inversión. Sí. Ahora, lo curioso es para qué construirse una vivienda o un departamento si no se va a habitar nunca, ¿no? Porque, a ver, ¿en qué contexto semejantes edificios no sé, son hoteles 5 estrellas, los departamentos, pisos completos que vemos acá en Mar del Plata? Hay una crisis con una de los permisos para construir esa torre de no sé cuántos metros de altura, que obviamente trajo cuestionamiento, pero evidentemente hay plata para hacerlo. Y obvio. La pregunta después está,
todo el año vacío eso, vos decís, ¿para qué? Hello, what? Pasa con las que están ahora armadas en la costa, las nuevas que hay ahora también pasan Claro. a mitad vacía. Exactamente. Bueno, yo le pregunté a la IA, porque ¿qué pasa? Cuando vos escuchás mucha información que viene de China, por ejemplo, y te dice, no, los socialistas construyen viviendas para la gente común, muchas, a montones, y por eso no falta. En Cuba no hay gente en situación de calle, ¿no? Y bueno, hagamos una comparación entre países occidentales y orientales, más allá de su orientación política, porque claramente, como nos atraviesa el capitalismo y sabemos cómo funciona, es fácil decir que hay crisis capitalista y por lo tanto la vivienda va a ser solo accesible para el que tiene guita. Tal cual. O sea que no hay mucho que descubrir en eso. Y como el subtítulo entonces son excesos de viviendas vacías y desequilibrios estructurales, dice, en Japón existe un fenómeno particular, unas 9 millones de viviendas vacías. Aquí ya se llaman. Lo que representa cerca del 13.8% del total de casas de todo el país. ¿13% vacías? Fuentes Satara, claro. Dice que es un fenómeno que se explica por una crisis demográfica, claro. Baja tasa de natalidad, población envejecida, migración hacia ciudades grandes y abandono de casas en zonas rurales o pueblos pequeños. Claro. Que es medio una lógica de toda Europa ya hace muchos años. ¿Cuánto hace que venimos escuchando cartelitos que te dicen familia con niños jóvenes para vivir en un pueblo de Italia, te dan trabajo, vivienda y un poco más te reciben con la alfombra roja? Claro. Tienen que habitar. Repoblar, sí. Claro. En China, por ejemplo, dice que hay desequilibrios que están vinculados con enormes cantidades de viviendas construidas en zonas urbanas. Entre el 2001 y el 2020, por ejemplo, se edificaron casi la mitad de todas las viviendas nuevas del mundo en zonas urbanas chinas. Sin embargo, dice, una parte importante permanece vacía o subocupada. Estimaciones indican que un buen porcentaje del parque construido no cumple su función real, o no está habitado, o que realmente sea gente que lo necesite, ¿sí? Y es un desequilibrio que afecta lo que es la demanda de la vivienda, porque hay stock de casas, pero están mal distribuidos, no se puede acceder de ninguna manera, o termina siendo algo especulativo, ¿sí? Y otra cosa que pasa también es el hacinamiento en muchos casos, porque claro, al ser mega población dando vueltas, de hecho una de las políticas públicas que tuvo en los 90 China fue mandar a ciudadanos a otros países, y aquí tuvimos la llegada de los orientales trabajando en sectores y en rubros que el Estado les daba la plata para que vengan y los coloquen. Esos en acuerdo mega supermercados chinos, que ahora están cerrando varios, dicho sea de paso, pero todo eso vino con inversión del Estado para que se vayan de su país a buscar nuevos futuros, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, por ahí mal construido o te falta gente, o en todo caso están ocupados, pero tienen 5 habitaciones y son 2 personas. ¿Sí? O sea, es como un problema a tener en cuenta. Y por supuesto, a veces pasa que empezás a urbanizar de manera acelerada. Yo siempre recuerdo Vaca Muerta, cuando surge, necesitaba mucho empleo. ¿A dónde iba a dormir esa gente? No había nada en esa zona, ¿sí? Hubo que urbanizar y todo eso te lleva un tiempo. Bueno, después, si por el Dios no quiera, pero si pasa que Vaca Muerta te cierra, te queda toda esa habitación, toda esa población que, a ver, buscando otra alternativa y saliéndose, porque en realidad lo que los motiva o los moviliza es el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó con los ferrocarriles? ¿Cuántos pueblos desaparecieron cuando el ferrocarril dejó de pasar? Exactamente. Un ejemplo más que claro sobre eso. Bien, vamos a escuchar el audio número 2, donde específicamente cuenta el caso de Viena, que él estuvo haciendo un recorrido para uno de sus libros, y aquí nos cuenta. Yo vengo justo de Viena, que es como un poco el modelo que todo el mundo busca seguir. ¿Y qué hizo Viena? Hace 100 años lo que hizo Viena fue poner impuestos brutales a la construcción, a los grandes desarrolladores. ¿Qué hizo eso? Algo muy contraintuitivo, que fue deprimir el precio del suelo urbano. Uno cuando dice eso, seguramente si vos sentás acá a un funcionario de gobierno de la ciudad, te va a decir, pará, ¿cómo vas a hacer una política para deprimir el suelo urbano? Hablando de 1920, en Austria, posguerra, posprimera guerra, digo, crisis, Viena estaba lleno de villas, digo, para también desmitificar un poco de como, bueno, lo pudieron hacer porque era Viena. Viena era una villa miseria gigante en ese momento, y lo pudieron hacer. Gana el socialismo, primer gobierno de Viena después de la caída del Imperio Austrohúngaro, digo, un contexto político muy particular, que obviamente es imposible replicar acá, pero me parece interesante estudiarlo. ¿Qué hace ese impuesto? Efectivamente desincentiva la construcción, deprime el precio del suelo, y ¿qué hace el Estado? Sale a comprarlo. El Estado sale a comprar el suelo urbano. Y cuando sale a comprar el suelo urbano, ¿para qué? Para construir vivienda pública, pero no vivienda pública en el sentido de construyamos vivienda pública para entregarla a familias y que se vuelvan propietarios. Salió del esquema de
o no entró nunca, digamos, en el esquema de todos tienen que ser propietarios, la sociedad de propietarios, que eso es una cosa muy de la última época, antes no existía eso, y lo que hizo fue un gran parque público de alquiler social. Este parque público lo que hacía era asignarle a la familia, según sus ingresos, una vivienda que le pagaba en contraparte un alquiler que, de nuevo, no podía sobrepasar determinado porcentaje de sus ingresos. Eso perdura hasta hoy. Hoy en Viena el 60% de las personas vive en algún tipo de alquiler social o cooperativo financiado por el Estado. Y si vos ves los números estos de la crisis que vos ves, probablemente Jaime, la persona que entrevistaste, que estábamos hablando recién fuera de aire, que es de España, lo toma mucho como ejemplo, porque toda Europa mira eso. ¿Por qué? Porque en el resto de Europa se privatizó ese parque de alquiler público. En Londres, en Berlín, en varias ciudades tenían ese parque público de alquiler y se privatizaron. Se privatizaron. Viviendas municipales o construidas por cooperativas subvencionadas por el Estado. Entonces vos sos un eterno inquilino del Estado. Claro. ¿Sí? Y a un precio que puedes pagar. Claro, porque además generalmente en los países capitalistas como los nuestros, pero en los socialistas modernos también, porque no es que la idea de que el comunismo va a llegar es cuando el Estado no haga falta, pero mientras tanto el que el Estado haga falta es el que termina regulando casi todos los precios de la economía, sí. Entre ellos el alquiler, o cómo tener acceso a, no sé, si el cemento, porque vos me decís, bueno, consigo las tierras, armo todo el plan, pero cuando voy a comprar el cemento está carísimo, por más Estado que seas, ¿qué vas a hacer como Estado? Me pongo una cementera yo y produzco yo, y entonces te termino bajando el precio del mercado porque influyo de alguna manera. Y para eso justamente el Estado tiene que ser fuerte. Y entonces lo que dice que en lugar de focalizar en pobres, ¿sí?, la vivienda pública es para toda la clase media y trabajadora, lo que evita la estigmatización y genera barrios heterogéneos, ¿sí? Termina siendo un modelo híbrido entre un Estado fuerte y cooperativas sin fines de lucro, con dos pilares básicos que son una vivienda municipal directa, ¿sí? El Estado de Viena construye, financia, mantiene y administra enormes complejos habitacionales públicos, ¿sí? Edificios que tienen espacios verdes, servicios comunitarios, guarderías, comedores, centros de salud o deportivos, conexión a transporte y construcción de calidad. Va todo. Y el punto 2 dice asociaciones y cooperativas de viviendas sin fines de lucro, que son las que construyen las viviendas con subsidios estatales, no pueden lucrar, tienen regulación estricta, transparencia en costos y reinversión obligatoria. O sea, lo que generan esas cooperativas después lo tienen que reinvertir. En caso, sí. Y los alquileres se calculan por costo real de construcción y mantenimiento y no por el precio del mercado. Hello, qué hermosa noticia sería. Sí, tal cual. Y entonces, ¿qué termina haciendo? Alquileres más bajos y estables, además. Dice, ¿sí? Los precios en Viena están entre los más accesibles de toda Europa Occidental. Un alquiler social ronda entre 7 y 10 euros por metro cuadrado, dice. No existen aumentos bruscos ni especulación y los contratos son estables y a largo plazo. ¿Cómo se financia este sistema? Bueno, el mecanismo principal es el subsidio a la piedra, le dice, ¿no? En lugar de subsidiar a la persona, que es subsidio a la demanda, viene a subsidiar la construcción en sí. Claro. Que es lo que decíamos un poco, ¿no? Meterte en el precio del cemento, del ladrillo, de la madera, con lo que construye la vivienda, ¿no? Entonces son edificios de calidad, precios bajos y estables, sostenibilidad a largo plazo y evita el subsidio que termine encareciendo al mercado, como pasa acá. Acá, por ejemplo, cuando a Mauricio Macri se le ocurrió modificar el plan Procrear, que era una vivienda con servicios, originalmente en el gobierno de Macri lo que hizo es, bueno, de última comprar el terreno sin obligación de construir una vivienda, solo tenía como base que el Estado te prestaba la guita para que vos te hagas de un terreno que iba a estar en algún momento con todos los servicios y que lo ibas a vender como un inmobiliario, como un negocio, porque no tenías pensado construir. Porque si hubieras tenido pensado construir, te convenía comprar la casa hecha. ¿No? Bueno, esa es, ¿no?, la cabeza de quienes modifican las políticas públicas. Otro componente dice impuestos específicos a la nómina, antes federal, ahora provincial, destinados a vivienda, reinversión obligatoria y captación de suelo para mantener el stock. Y lo que decíamos, la compra de suelo urbano, que también es un debate. Aquí cuando alguna vez estuve en reuniones sobre que estaban concejales, ONGs vinculadas a la urbanización y demás, y a la falta de viviendas, y la discusión central era por qué el municipio no publica los terrenos municipales que estarían potencialmente afectados a un programa de vivienda. Y entonces vos me podés decir, bueno, tengo tantas hectáreas, no tengo manera de invertir en... Bueno, entonces puede venir un privado y hacemos algo en común. No, la respuesta fue, si nosotros decimos cuáles son los terrenos municipales, nos lo ocupan en 15 días. Esa fue la respuesta. O sea, nunca pensaron en armar una política pública específica, sino en que te lo van a ocupar. Dios santo.
Bueno, obviamente no que me también lo que tenés en Mar del Plata es que hay una cuestión de tenés terrenos municipales, provinciales y nacionales también. Sí, o sea, tenés 3 jurisdicciones. claro, hay mucho para manejar. En el audio número 3, ¿no? ¿Sigue? Sí. Acá un poco también le preguntan si es posible que pase en Argentina un programa de estas características y también le preguntan por el nuevo alcalde de Nueva York, ¿sí? El socialista, comunista, creo que le dijo Donald Trump, McDamey. Bueno, y acá un poquito cuenta. No, hay algunos ejemplos que existen hoy, pero más desde la sociedad civil, desde organizaciones de sociedad civil que construyen, por ejemplo, Hábitat para la Humanidad, que es una organización, tiene unos cuantos edificios de alquiler social, está construyendo algunos más, pero son son experiencias que desde la sociedad civil no las puedes escalar si no tenés un apoyo público robusto, digamos. A ver, la propuesta en torno a la vivienda es, por un lado, construir un parque público de alquiler social, eso está entre sus propuestas. Yo creo que la tiene difícil, obviamente, porque en Nueva York el suelo, partís de una base donde el suelo es carísimo y está en pocas manos también, pero yo creo que lo puede hacer. El parque público no debe ser en una zona específica. ¿Por qué? Porque si haces eso, lo que generas es segregación socioresidencial, o sea, tenés los pobres de un lado y los ricos del otro. Que bueno, ese paradigma, más allá de que tiene un montón de problemas, es el paradigma de la zonificación, de darle vivienda a los pobres en una zona determinada y generar segregación, digamos, los pobres en un lugar, los ricos en otro, y matás lo más rico que tiene una ciudad, que es la mixtura social, que es encontrarte con gente distinta, tus posibilidades de ascenso social aumentan, bueno, todo eso que nos gusta de la ciudad. Lo que nos gusta de la ciudad, que en este caso, si lo haces de esa manera, termina siendo simplemente discriminador, ni más ni menos, ¿no? Bien, buscaba algunos datos, porque si, bueno, esto de la renta estabilizada en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque pareciera que el Estado interviene solo en los cucas. Sí, de acuerdo. Los únicos que intervienen son los cucas, no. En Nueva York hay una ley muy vieja, no es de McDamey, sino que es anterior, que lo que dijo es: voy a frenar el aumento de los alquileres en Nueva York cuando yo gobierne. Se terminó con eso, pero es una ley que ya existía, no tenía que hacer nada nuevo, ¿sí? Y bueno, ¿qué puede pasar en Mar del Plata con esto? Bueno, primero hay una falta de información tremenda, lo que decíamos. No tenemos manera de empezar o diagramar una política pública si no tenemos información. Algo hay. Censo INDEC del 2022 dice que en Mar del Plata hay 342.942 viviendas particulares en total, entre casas y departamentos. De ese total, 86.285 aparecen como desocupadas / ociosas. De 340 a 85. Sí, señor. Es un montón. Vamos a redondear 86.000 viviendas desocupadas. Casi un 30%, 20 y pico por ciento, es un montón. Una locura. Como quieras, pero ¿cómo le arreglas la vida a mucha gente con esto? Totalmente. O sea, seguramente debe haber más casa vacía que gente que no tiene casa. O sea, el 25% representa el total de eso, lo tenía el dato acá. 25. Bueno, dice, en cuanto a ocupación y tenencia, cerca del 62% de las viviendas están habitadas por sus propietarios, ¿sí? De esas viviendas, el 60% está habitada por sus propietarios, y en tanto que 142.090 personas que alquilan viviendas, es lo que da una idea de la demanda que hay de alquiler, que es un montón. Es un montón, sí. Vos lo que tenés que agregarle a esto es el tema del turismo. Claro. Vos tenés estacionalmente 2 momentos del año, verano e invierno, vacaciones, donde hay viviendas o departamentos que se ocupan temporalmente. Totalmente. Y que de alguna manera perjudica los valores, porque sí. Vos, el que tiene ese departamento, busca hacer un negocio, y el que va de vacaciones acepta reasignar un monto no razonable anual porque va de vacaciones. Es que también es cierto que el que quiere alquilar durante todo el año es muy complicado conseguir a veces lugar, porque el que tiene un departamento, como decía vos recién, le conviene más alquilarlo 3 meses en verano, que gana más si te lo alquilas todo un año. Y tiene el departamento ocupado solamente 3 meses. Y gasta menos luz y gasta menos un montón de cuestiones. Pero bueno, es la misma regulación justamente lo que falla. Bien, entonces, uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, hay un problema de... alguien te va a decir, sí, lo que pasa es que en Mar del Plata fluctúa mucho los habitantes porque tenés esa influencia del verano. Segunda casa de mucha gente. Pero ¿cuánto hace que pasa eso? Bueno, una vida. Inversión, sí, también pasa eso. Digamos, en Argentina, lamentablemente, sabemos que hay gente que tiene mucha guita y que hace edificios para tenerlos vacíos. Todo ese diagnóstico lo sabemos. ¿Cómo lo cambiamos si desde el Estado no se ponen a laburar en planificar, Charlie? Planificar. ¿Cuántos edificios se han construido solo eléctricos porque no había gas? Un montón.
Bueno, por suerte, aparentemente, con vaca muerta, eso va a empezar a cambiar. Pero indefectiblemente también hubo una política pública que hubo que modificar para que se pueda construir, porque si no, realmente no se podía. No. De hecho, en algunos casos tuvieron la inteligencia, porque obviamente a partir del 1 de enero, lo vamos a escuchar en uno de los audios después en las voces de la semana, los impuestos de los servicios van a aumentar, ¿sí? Se le va a quitar el subsidio a muchos ciudadanos, cerca de 6 millones. Bien. Por lo tanto, claro, ahí también le va a cambiar mucho el número a quienes tienen un departamento solo pensado en términos de luz. Tal cual. ¿Sí? Se te va a disparar. Bueno, vamos a escuchar el audio número 4, que es un caso de España. Él es Jaime Palomera, ¿sí? Es fundador del Sindicat de Llogateres, sería algo así como el sindicato de hogares en Cataluña, donde explica un poquito cómo es la situación en aquellos lugares. Bueno, yo creo que lo que puede ser bien de Mamdani es que la gente en Nueva York, yo viví en Nueva York un año, y la verdad que ¿El 4 la era, presión sobre el entonces debe ser el 5. o sea, que tiene el alquiler sobre los ingresos de las personas. Lo podemos cambiar, lo cambiamos. Acá sigue contando un poquito sobre la situación de Nueva York y cómo puede irle, pero bueno, no vamos a profundizar tanto, sobre todo porque no da el tiempo. Dale, a ver. Bueno, está pasando lo mismo realmente en la gran mayoría de países, como decíais. Los únicos países donde no están teniendo este problema es aquellos que han apostado por grandes sistemas de vivienda protegida y por unas reglas del juego en el mercado que impiden de manera muy decidida la especulación con el precio del suelo y de las casas. En España está pasando pues lo mismo que en Argentina y en muchos otros sitios, y es que desde hace décadas se hizo una apuesta, la mayoría de gobiernos hicieron una apuesta que consistía en crear sociedades de propietarios donde no solo tenías una casa en propiedad, sino que esa casa era una especie de activo financiero. La idea era, si creamos una clase media de propietarios que tienen una casa cuyo precio siempre sube, esto es bueno para todo el mundo. El problema de esa política es que era cortoplacista, porque una sociedad donde todo el mundo tiene una casa cuyo precio siempre sube es insostenible, cada vez es más difícil entrar. Y por eso, esto es lo que estamos viendo en todas partes, que los jóvenes, y no tan jóvenes, tienen muy complicado comprar una casa y por eso ha aumentado tanto la población que vive de alquiler. Claro, sí. En Argentina tenéis una situación clarísima, ¿no? Fernando esto lo conoce muy bien porque lo ha estudiado, lo hemos estudiado en un informe justamente que estamos publicando ahora, y lo que vemos es que llevamos ya muchos años en los que crece la población inquilina y es básicamente porque son expulsados del mercado de compraventa. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes una parte de la población que cada vez acumula más propiedades y más rentas inmobiliarias, esa es la población que va a terminar comprando las casas que salen a la venta. Claro. Y vas a tener cada vez más gente fuera de esa clase media. Y eso es lo que pone en crisis pues, las democracias liberales tal y como las conocemos. Ahí está, entonces. Clarito. Está clarito, no hay mucho para descubrir sobre esto. Lo que sí es real es que distinto es que vos arranques de cero. Supongamos que viene, no sé, en un día nos levantamos y encontramos Mar del Plata vacía. Y los 700.000 habitantes aquí. Bueno, construyamos viviendas para todos y que el mercado después haga lo que quiera con la vivienda porque estamos todos viviendo en un lugar. Estamos todos en un lugar, sí. Entonces, ¿por qué ese cortoplacista? Y porque si había gente que se quedó sin casa, cuando sale a buscar una, y no, con el mercado a nivel de aumento que está teniendo. Bueno, para cerrar, el dato más o menos, en Europa están hablando de entre el 25 y el 40% de sus ingresos salariales que destinan a la propiedad, a la vivienda, ¿sí? En Argentina, de mínima es el 40%. Sí, para arrancar a hablar de la baja en los salarios. Y vamos a escuchar el último audio, el 7, Tincho. Ahí Fernando Berkovich trata de darle un cierre y un poco pone en duda y cuestión la idea peronista de la vivienda allá por los gobiernos de Perón y Néstor Kirchner. Me parece que hay que animarse a empezar a plantear otras soluciones. El plan de vivienda típico peronista, digo, de los 70, de los 80, digo, de entregar vivienda llave en mano, fracasó, es limitado, hay que empezar a pensar otras opciones, trabajar con organizaciones cooperativas que ya trabajan el tema, que el Estado le ponga apoyo financiero y demás, que el Estado salga a comprar tierra, es interesante, que la izquierda, el progresismo empiece a hablar de temas incómodos como salir del paradigma de llave en mano, de propiedad, y empezar a plantear temas como el alquiler social, volver a hablar de alquileres, digo, te agradezco un montón, Ernesto, la invitación, pero la verdad que en los medios el tema de alquileres desapareció después de la derogación por decreto de la ley de alquileres en 2023, y la verdad que el problema persistió, no es que cuando derogaron la ley de alquileres se acabó el problema. ¿No bajaron los precios?
bajaron al principio y ahora volvieron a subir. Todo este último año, aumentaron los precios de los alquileres por encima de la inflación. Y lo podés ver en los informes del INDEC, no es que es algo que estoy diciendo yo. Entonces, es medio engañoso. Cuando planteamos un tema porque no nos gusta una ley, y cuando esa ley no está más, bueno, el problema desapareció. Bueno, no es así. Entonces me parece que hace falta un poco más de honestidad intelectual de todas las partes y empezar a ser un poco más audaces con las propuestas, ¿viste? Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail, todopasamdp@gmail.com. Auspicia en Radio de la Azotea. Llama al 223 58 28 700. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales y la soberanía energética. 25 de mayo y Olazábal. Visita nuestra web lifmdp.org.ar y seguinos en redes. Luz y Fuerza MDP. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, siempre junto a las y los trabajadores. En el Consorcio Portuario trabajamos diariamente para cuidar, modernizar y hacer crecer el puerto de Mar del Plata, que genera más de 25.000 puestos de trabajo directos y es el corazón productivo de nuestra ciudad. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, 25 años impulsando el desarrollo. Registra la marca de tu negocio, de los productos y de los servicios que ofreces. Una marca te da 10 años de protección y derechos de exclusividad de uso. Evita la competencia desleal o que terceros puedan usar tu marca o una similar para desviar tu clientela. Protegela con especialistas en propiedad intelectual. Estudio Rawson y el doctor Adrián Albiolite te ayudarán a proteger tu marca. Envía un WhatsApp al 223-400-2516 o un mail a info@estudiorawson.com.ar o pasá por Rawson 3483. Que el pan y la organización nunca nos falten. Sindicato de Obreros Panaderos Mar del Plata y Zona Atlántica. Nuestra casa está abierta para recibir a compañeras y compañeros en Bolívar 4441. También estamos en la web mdppanaderos.com.ar. En Instagram, Sindicato de Panaderos-MDP-ZA. En Facebook, Sindicato de Panaderos Mar del Plata, Zona Atlántica. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Uno prende la radio Porque lo importante es invisible a los gobernantes. Nosotros te contamos, resumimos e interpretamos con temas que nos interesan a todos. Porque todo pasa, pero si te enterás, mejor. Continuamos en Todo Pasa, 0-0 en la final de la Libertadores. Parece que no patearon al arco, así que vamos a dedicarnos a lo nuestro. Como decíamos, las voces de la semana, un poquito contarle a todos los que trabajamos durante toda la semana y casi no tenemos ni tiempo para mirar un noticiero, qué es lo que pasa. Y vamos a escuchar el audio número 8 a cordobeses, ¿no? Provincia curiosa si los hay, hablando de que la actividad económica creció el 5% según el INDEC. Y fíjate que hasta ellos creo que lo están dudando un poquito. Escucha. Creció 5 puntos la actividad económica. ¿Qué? Catarata de números. Catarata de números. Supermercados. Las ventas en supermercados cayó el 1% interanual. Me van a decir, bueno, 1% comparado con septiembre del año pasado no es tanto. El problema es que en septiembre del año pasado ya había caído el 13%. Claro. En los autoservicios mayoristas, la caída de este mes respecto del año pasado. El año pasado había sido del 22% la caída. Ahora del 13%. Los autoservicios mayoristas están peor que en la pandemia. Ventas en shopping. Caída del 3,4%. Debe haber un error. Es un error. Raro es esto, porque los supermercados caen, autoservicios mayoristas caen, las ventas en shopping caen. ¿Quién levanta? Sin embargo, el INDEC publicó el EMAE. Sí. El EMAE es el indicador de la actividad económica y dice, creció 5 puntos la actividad económica.
¿Vieron cómo se explica el crecimiento? Por un crecimiento del 60% de la pesca, incide muy poquito en la economía argentina porque pese a los kilómetros y kilómetros de costa y los kilómetros cuadrados de mares, la pesca en Argentina prácticamente no existe una actividad menor. 40% por la intermediación financiera, la timba. Préstamos, y el 10% por la suba de impuestos. Por eso se explica el crecimiento. Por eso crecimos. 5%. Dale. ¿Qué me contás? No, sí, pero bueno, los números son números. Como dice, si el 50% de los que estamos en este estudio es de clase alta. Claro, porque yo me llevo los 10 palos y vos no tenés nada. Claro. Es el 50% igual. Pero no es justo eso, digamos. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo con los números y las estadísticas. El número 9, María O'Donnell, nos va a dar una buena noticia. Pero la verdad que tenemos que decir, hay buena noticia, Charlie. ¿En serio? Dale, vamos a escuchar. A ver, el número 9. El gobierno anunció que a partir del 1 de enero toma una decisión bastante drástica en materia de quita de subsidios. Hasta ahora había 3 sectores, bajos, medios y altos, y los que han sentido hasta ahora mayormente, y me parece justo además, la quita de subsidios son los sectores de ingresos altos que ya pagan cerca del 90%, según si es luz o gas, entre el 75 y el 90% del valor del servicio. Lo que pasa es que estaban antes los sectores medios. Los sectores medios tenían también una parte importante subsidiada de la boleta todavía, y eso va a dejar de pasar a partir del 1 de enero. El efecto es que todos los hogares que tengan ingresos por arriba de 3 canastas básicas, eso sería hoy 3.600.000 pesos, los hogares que tengan ingresos por arriba de los 3.600.000 pesos van a sufrir una quita total de subsidios, con lo cual va a quedar nada más que 2 categorías, los que tienen subsidios y los que no tienen subsidios. La estimación de algunos expertos es que esto va a significar que 7,5 millones de hogares van a dejar de percibir subsidios al gas y a la electricidad. Es un montón. 3.300.000, si a vos te quitan los subsidios, lo que te va a quedar para vivir nada va a ser menor que el nivel medio que no le van a quitar el subsidio. ¿Se entiende? O sea, vas a levantar, si querés, entre comillas, levantar un nivel para bajar el alto, porque la verdad que un ingreso de 3 palos y pico hoy en la familia es, no te digo a 1, pero casi. Mientras como papas fritas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una buena noticia, dejate de joder. ¿Es esta la buena? No. Ahora bueno. Tengo una buena. Salario mínimo vital y móvil, para todos esos giles, viene el aumento, escuchá. Esto te juro que es para ir a buscarlos, te lo digo así. Sí. ¿Qué Aguanten los empresarios? Escuchen bien esto, estamos hablando de un salario mínimo de 322.000 pesos. ¿Cuánto? ¿Qué proponen para noviembre? 4.000 pesos de aumento. 4.000 pesos de aumento. 4. Para un mes. Esta lata y estas papas, 3.800 me salieron. 4 viajes en subte. Esto influye sobre algunas cosas, por ejemplo, sobre los planes Argentina Trabaja, que ya no recuerdo cuál es la denominación. Potenciar trabajo, pero sí. Trabajo, que es la mitad de un salario mínimo. Bueno, hoy ganan 150.000 pesos, 170.000 pesos. Mira, otra cosa sobre la que influye, me voy acordando, porque no es que, ya fue su número dibujado y no impacta. Los chicos que están en hogares a la espera de ser adoptados, cuando cumplen 18 años y si ninguna familia los adoptó, el Estado les da un aporte también que es un 80% del salario mínimo. Para que, claro, porque esos pibes salen a la vida sin familia, para que se puedan sustentar durante los primeros 3 años, me parece que es. Bueno, cobran el 80% de esta menos basura. De 300.000 pesos. Claro, o sea, imagínate si... 250.000 pesos. Lógico. No, qué sé yo, no sé. Una gana de vivir, ¿verdad? Para ir hasta el centro a mendigar. Mira, sí, otra cosa no. Empresarios, que hijos de puta, boludo. Es tremendo, ¿eh? Todas se quieren llevar. La querés toda para vos, Gerardo, dijo la gran Ileana Calabró. Bueno, ahora sí, una noticia buena, Charlie. Dejate de joder. Vamos, encontré una. Vení chapullando encontré una y es muy buena esta, ¿eh? ¿Vos qué edad tenés, Tincho? 3-3. Vos... Escuchá, Gil. Escuchá esto. Audio número 11. Escuchá. 45, 50 o 60, tu mejor momento todavía puede estar por venir. Escuchá este dato. Un estudio de Harvard analizó miles de emprendimientos exitosos en Estados Unidos. La edad promedio de quienes los fundaron no era 25, era 45. Y hay más. Alguien de 50 tiene el doble de chances de crear una empresa exitosa que alguien menor. Vivimos en una cultura que idolatra la juventud y el comienzo perfecto. El chico genio, la emprendedora joven
joven que recauda millones para su startup. Esas listas de 40 profesionales menores de 40 que ponen a la edad como un requisito para merecer atención. Pero la realidad es otra. Muchos recién empezamos a entender quiénes somos y qué queremos mucho después de los 30 o los 40. Así que si sos mayor de 30, esta es la buena noticia. No hay una edad mágica para brillar, ni una única cima en tu capacidad. Durante mucho tiempo se creyó que nuestras habilidades mentales, pensar rápido, memorizar, tocaban su techo en la juventud. Y sí, esas capacidades suelen alcanzar su punto máximo en la veintena, pero no son las únicas que importan, y muchas otras siguen creciendo con los años. Con el tiempo no solo acumulas experiencia, también ganas perspectiva, priorización, visión estratégica. Eso es lo que se llama inteligencia cristalizada. Y no termina ahí. Al contrario del estereotipo del viejo gruñón, los estudios muestran que las personas mayores son más estables emocionalmente. Se enojan menos, se recuperan más rápido de los reveses de la vida, tienen más autocontrol frente a las tentaciones. Y no porque repriman sus emociones, sino porque tienen más claro qué importa y qué no. Cuando cambias la manera de medir la capacidad, cambia el podio. Con los años competís distinto, ganás pensando mejor, no más rápido. Y en la vida real, casi nunca corremos carreras de velocidad, corremos maratones de criterio. Como dice el viejo chiste, saber que el tomate es una fruta es conocimiento. Saber que no va en una ensalada de frutas es sabiduría. Así que a vos te falta como 17 años todavía. Nosotros estamos ahí, a nada de los... Ya tenemos que armar un negocio, Charlie. Es nuestro momento. Estamos en nuestro mejor momento para armar un negocio. Dejate joder. Ahora, busqué a alguien con esa sabiduría. A ver. Rubén Darío Insúa. Sí. Bueno, un hombre sabio. Sí. Hombre, suele ser un hombre tranquilo. Entonces vamos a escuchar qué le da la sabiduría a un tipo sabio. Escucha. No. ¿Y querés volverlo a saber? No. Director de Barraca, ¿no? Entrenador de Barraca. No, que yo la vea. Pero, no voy a cambiar resultados, ni me van a hacer cambiar de ideas a mí, porque como no formo parte de la industria del conflicto, prefiero hablar del fútbol, del juego, los resultados, los tácticos, los técnicos, los estratégicos. Pero te llega, te influye de alguna manera lo que se dice, algo de... No. ¿Qué templado? Feliz. Pero, escuchalo a Sara. Tuve 20 años. Qué relajado Insúa. Escucha. Estaba tan relajado Insúa cuando dirigía a San Lorenzo, no hablaba de los árbitros. Todo el tiempo. No se quejaba de nada. No pertenecía a la industria de la polémica. Me acuerdo que en su momento se fue una vez de la cancha de San Lorenzo puteando a Tinelli porque se había robado todo el club. Qué relajado que está ahora Rubén Darío. Lo que hace Barraca, ¿no? No vas a estar relajado. Sí, con el caballo del comisario es mucho más fácil. Totalmente. Abrazo, Insúa. Le haces muy bien al fútbol argentino con este relax. Hermoso. Y como en este programa no lo consulté, pero lo acabo de dictar, abancamos al Chiqui Tapia, el último audio de Voz de la Semana nos va a dar la felicidad que va a ser a partir del año que viene el fútbol argentino. Escuchá. Muy reciente. No habría 8 torneos, 8 campeones en el año que viene fútbol argentino, sino que 9. ¡9! Me agregaste uno más. En un año. Escuchá, pasamos de 6 a 9 en un día. Te voy a decir uno por uno. Va a estar el campeón del torneo Apertura el año que viene. Sí. El campeón del torneo Clausura, que siguen con el mismo formato. 2 zonas de 15. Copa, sí. Los 8 mejores cada uno van a playoff, descienden 2. Uno por tabla anual, el otro por promedio. El campeón de liga, que es Rosario Central este año, que antes no estaba, ahora está. Y que más puntos suben el al campeón anual. de la Copa Argentina. El campeón de la Supercopa Argentina, que es el campeón de la Copa Argentina contra el campeón del Trofeo de Campeones. El campeón del Trofeo de Campeones. El Trofeo de Campeones es el campeón del Apertura contra el campeón de Clausura. Contra el campeón de Clausura. Ya perdí la cuenta. La Supercopa Internacional. Es el campeón del día contra el campeón del Trofeo de Campeones. Correcto, que el Trofeo de Campeones, el ganador del Trofeo de Campeones es ganador de Apertura y Clausura. Y se suman 2 más. El triangular campeón del año, que va a ser el campeón del torneo Clausura, el campeón del torneo de Apertura, contra el campeón de la Copa Argentina. No, contra el campeón de la Liga. Contra el campeón de la Liga, perdón. Campeón torneo Apertura, Clausura con campeón de Liga. Platense contra Central contra Boca. No se sabe contra quién, contra que sea. Es que le va a ganar a Boca el torneo. Exacto. Polémico. Y se va a sumar uno más, que va a ser... ¿Este que vas a sumar ahora? Yo me enteré hace media hora del triangular campeón del año. Ahora se suma otro más. Está la idea de que exista la Recopa de Campeones. Muy reciente. ¿Qué carajo es? No. Bueno, ahí terminó. No vamos a saber qué es, pero querían copas, querían trofeos, querían felicidad. Este es el... ¿Sabes por qué lo hacen, no?
Y porque no nos alcanza con la felicidad momentánea. Tenemos que seguir todo el tiempo. Necesitamos más incentivación. Más campeones y que más chances. Primero es una cuestión política de que más campeones fomenta que el equipo chico tenga más chances de campeón. Sí. Y a él le gustan los votos, le sirven los votos del equipo chico. Porque ponen que coincidan que sea el mismo campeón en 2 torneos, el segundo va a competir. Exactamente. Y aparte es una cuestión de cantidad de partidos en el año. Claro. O sea, vos tienes 2 torneos de Copa, hay equipos que juegan 30 partidos al año nada más. Porque son las dos ruedas. Claro. Entonces, les quedan los fines de semana, muchos fines de semana libres. No pueden hacer un torneo largo porque tienen 30 equipos, no dan los fines de semana torneo largo. Claro. Entonces, están buscando la forma de rellenar fines de semana con partidos. Exacto. Entonces, bueno, inventamos copas. Perfecto. Hicimos son finales. Totalmente de acuerdo con eso. Premio para todos. Llévatelo, Tincho, por favor. Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Anécdotas y más anécdotas. En Todo Pasa. Claro, papá. ¿Es verdad, Tino, que hiciste la tapa del Playboy? ¿Es verdad que hace 2 semanas hiciste un escándalo? Opa. Mi pregunta es, ¿por qué los argentinos son tan malos en la cancha? ¿Cómo? ¿Tan malos en la cancha? Estuve 3 años en Francia. Y en Francia no me invitaron a tomar un café. Anécdotas y más anécdotas. En Todo Pasa. Me querían los de River. Y el Rengo Citerpire dijo, yo tengo una reunión con Aragón. Le dije, no, ¿qué Aragón? ¿Qué Aragón? Y me dice, no, porque quiere que ganes como filial. Le dije, no, yo no quiero ganar ni como filial ni como nada. Yo a River no voy. ¿Qué me venía a contar a mí? Yo a la camiseta de River no me la pongo. A ver, momento de anécdotas. Sí, señor. Que la semana pasada no entró por la nota que le hicimos a Pablo Santín, el secretario de Dugra. Así que dale, Tincho, tira la primera. Dentro de 2 se va a volver. Ese no era, ahí sale Macri de vuelta. No quiero, Mauricio, la anécdota. Trash talk, ¿es algo así Juan Pablo Vázquez, habla. influyente en la NBA? Sí, hay mucho. Trash talk Se convive el día a día con eso. A mí me tocaba defender a Stephen Curry y a Trae Young. Y cuando me venían metiendo un par de puntos seguidos, había los raperos que se ponen en primera línea ahí. Sí. Y me decían, le decían a él, atacalo si no te puede defender este. Dice, atacalo, mira, no sabe defender. Yo decía, por favor, que no me ataque. Por favor, que no me ataque. O no te caigas, para que no salga en el top 10 de la semana. Lo mismo cuando le defendí a Stephen Curry. Venía Draymond Green y me decía, defienda como lo defienda, te va a meter 30 puntos. Así que pedirle cambio a tu entrenador que lo venga a defender otro. ¿Y vos qué haces en ese momento? Yo me callo. Lloro. Yo centrado en mi cosa. De hecho, tenía compañeros que me apoyaban mucho y decían, Facu, vos seguís lo tuyo, dale duro, cagalo a piña, lo que sea, todo. Y no le cuesta al Facu, ¿no? Increíble. Que no le cuesta al Facu tampoco pelearse con él. Pero vos imagínate un tipo como Capazo que en FIBA, tanto en Liga Nacional como en Eurocopa, como en la Liga CB de España, no es un mal defensor, al contrario. No, para jugar, de hecho, tenés que defender. En realidad, para su altura y su porte físico, es un gran defensor. Y que, es decir, no me quiero caer. O sea, quiero estar en el. Está el no top 10, digamos. Está el top 10 de jugada, está el no top 10 que te ponen todas los fouls, la caída, los dribbling que te hacen estúpido. Entonces no querés estar ni en esa, por lo menos. Y no me quiero imaginar que decís que tenés a tus rivales que te hablan y encima tenés la primera fila que te habla. O sea, está metido tanto en la cultura yankee el tema de hablar basura, que toda la vida, pues, hoy repasaba justamente el video de Michael Jordan de acá en el 90 y se chiganeaba con todo el mundo. O sea, se hablaba basura con todo el mundo. O sea, es algo que está muy, muy metido en la cultura yankee y más en la NBA, que es parte del show que tienen ellos. Pero me causó mucha risa, no me quiero caer. Es bonito. Vamos a que sigue, Tincho. ¿Qué fue lo más raro que te gritaron en la cancha alguna vez en algún partido? A ver, ¿qué no me han dicho? Imagínate cuando estaba casado con Pamela. Y Lara es Bruno Lava. Iban con los Bruno carteles Lava, así. Iba a tirar tiro libre, se ponían con el cartel. Me acuerdo, Pamela hacía la revista Interview, salía en goma, qué sé yo. Y había un matrimonio abajo de un aro. Entonces me gritaba y me decía de esto, y Pamela. Y ahí justo nos tocan la salida de fondo, no tenía que sacar. Pamela David, sí. ¿viste? Fue la mujer de Bruno Lava. Y no me acuerdo quién sacaba y digo, déjame saco yo.
Yo me acerco y le digo, ¿pero quién se la come, bollo? Y me miraba así, no, mirá, le digo, mirá cómo mira a tu señora, ¿ves? Esa es la diferencia entre vos y yo, que Pamela vos no te conoces y tu señora me quiere comer a mí. Y el árbitro estaba con el silbato así, me estaba poniendo la pelota y se escucha... Se empezó a tentar el árbitro también. Hijo de puta, boludo. Debo reconocer que uno de los que le gritaba de Pamela David a uno lado que era yo. Algún polideportivo, alguna final peleadora de Atenas, alguna paradita contra alguno por la pareja de Pamela David también se ha comido. Pero a ver, el tipo se pone a pelear con el platir. Hablábamos recién. Igual era re pesado el chabón. No, nada que insoportable, sí. No, nada que como jugador. Muy buen jugador. Claro. Para la Liga Nacional que fue campeón con Atenas más de una vez. ¿Fue el presidente de Atenas? El padre. El padre de Bruno, que también se lo cargaba por eso, Bruno. No. Porque estaba casado con Pamela David y encima el padre era el presidente de Atenas. O sea, jugás por ser el hijo del presidente y encima, bueno. Pero no hay que imaginar las cosas que le han dicho en la cancha por eso. Y también como eso tomaba, digamos, que si bien debe estar recaliente, por eso cerca dice eso al plateísta. La reacción del referee cagándose de risa con el silbato marca un poco cómo se ríe dentro de la cancha, ¿no? Vamos al último, Tincho. Mejor auto que tuviste. En Rusia me Escuchá, esta compré es buenísima, un además, SLR McLaren. Entonces... Es buenísimo. Sí. Es en negro. Me agarraban de Carlo mal. Exactamente. Ese. Entonces veníamos de afuera del entrenamiento y claro, los pibes, los policías, con ese palito del orto, tienen un palito así, viste, que te hacían así. Sí. Bueno, y me paraban todos y automáticamente, pimba, Diego, pimba, viste, tenía que adornar todo. Diego. Lo querían un billete. Sí, claro, siempre adornando. Pim. Me agarran de Carlos, le digo, ¿qué podemos hacer? Vení para la oficina. Voy con la oficina y me llevan para el cuartel. Y cuando llego al cuartel, abren como cual restaurante, me dice, bueno, este es el menú. Empiezo Ese comisario que hace eso. Mira. Le digo, me compro la patente de la policía. Se lo fue a echar patente policial. Increíble. O sea, el comisario le vendió la chava patente de la policía. Para pagar. Sigue. Entonces cada vez que me paraban, hacía así. Cabo López. Hacía la venia, porque tenía la patente presidencial. Entonces, hacía la venia. En vez de sacarle el diezmo, claro, él dijo, basta, me cansé de pagar 10, voy y pago al comisario. ¿En qué país era Rusia. Esto? Porque nos llenamos la boca hablando mal de Argentina siempre. Hay un montón de Rusia. Cuenta, Maxi, si podías buscar las redes, hay un montón de historias de Maxi López con cómo tenía que ir matar Diego para todo el mundo. Digamos que le cayó muy bien el Masterchef. Sí, o sea porque que a partir de ahí lo quiere mucho en el programa, yo lo miro y he empezado como a encontrarle la beta, además el juego histérico entre él y Wanda. Sí, muy bien llevado. Y cómo se picantean y cuentan cosas que la realidad cuando lo escuchás es increíble, ¿no? Me contó una de comprar un avión de guerra, quería alquilar un avión de guerra y dijeron sí, no hay ningún problema y el tipo fue y lo alquiló, cosas extraordinarias. Sí, en Rusia hay un montón de Maxi justamente de cómo vivió allá. Tremendo. Y tiene razón el tema de Masterchef, como han entrado en un juego con Wanda, que está todo bien ahora después de haberse tirado de todo. Claro. Y cómo han encontrado ese feeling, encontrar el lado humorístico del tema, digamos, claro, encargarse mutuamente y en chicanearse mutuamente, que le da algo que realmente, seamos sinceros, cuando uno vio el plantel que estaba formando Masterchef, estando Maxi López, sabía que iba a pasar algo de eso. Que algo de su relación iban a... positivo o negativo, algo iba a pasar. Claro, iba a pasar. O sea que además cocina bien. Sí, encima eso, sí. Aprendí muchísimo, es cierto, sí. Muy buena edición de este año de Celebrity. Ese fue el de las anécdotas, Tincho. ¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto? Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa. Ahí está, y nos estamos yendo con la última noticia. Una noticia buena, tirate una buena, gato. Dale, por favor. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, desembarcará este domingo en Mar del Plata para liderar un congreso provincial de la Libertad Avanza y ordenar la interna libertaria de cara a lo que se viene. La puso toda para más del hotel provincial. ¿Alguno quería tirar piedras? No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Va a estar Pareja? ¿Ah, sí? Sebastián Pareja, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Carrancio, quien ha salido en alguna oportunidad con nosotros. No se lo nombra ex intendente, vamos a decir, aunque está de licencia, pero se le termina el 10 de diciembre. Guillermo Montenegro, yo calculo que va a estar. Obvio. Está pintado más violeta que... Tuvo todo el año en Buenos Aires, puede venir una vez a Mar del Plata. Yo tengo que pasar por mi ciudad. Claro.
a ser de partener del evento. Imagina que va a estar el Tiene Carlos que ser el que lo recibe, es el anfitrión. Por Dios, ¿no es el Bernardo. anfitrión? Claro, se supone que sí, Está pero bueno. pintado más de Violeta que Milei casi. Yo espero que le hayan avisado que venía la secretaria de la O ya lo quieren presidencia. correr, o ya se dieron cuenta. Así que bueno, un congreso de la Libertad Avanza en Mar del Plata. ¿Qué me contursi? Bueno, gente, ahora sí, nos vamos con el 0-0 del primer tiempo entre Palmeiras y Flamengo. Sí, sí, Nos vamos a ver el segundo tiempo a casa. Gente, nos vemos el sábado que viene. Si Dios quiere, ya esperando el calorcito y diciembre, además. Mirá qué gran, ya estamos. gran Último del novedad. año, ya estamos. Exacto, llévatelo, Tincho. Chao. Sin viaje de vuelta, por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa.